Hace un año estaba aquí y no me imaginaba que volvería a estar aquí, pero en esta situación, como detrás de la barra, como quien dice, ¿no? No es la primera vez, pero la verdad es que en estas idas y venidas he estado toda la vida con vosotros y compartiendo, y ahora estoy en otro sitio, pero también para compartir. Por tanto, no vengo a enseñar nada, sino a compartir, como creo que tenemos que seguir haciendo. Me da un poco de miedo el título que habéis puesto, porque antes de empezar, que me llamara Javier, que es, por cierto, un magnífico jefe, Javier, antes de empezar, aparte de un gran comunicador, antes de empezar en la administración, la verdad es que pensaba que el mundo y la administración eran cosas diferentes. El mundo era ágil, era rápido, la administración funcionaba por protocolos, por papeles. Que el mundo estaba en permanente movimiento, ¿verdad? Y la administración se regía por la melancolía, una melancolía perpetua, que en el mundo había necesidades y la administración se andaba por metafísicas. Esto pasaba antes, ¿verdad? Entonces, yo, que estoy acostumbrado a trabajar de forma bastante dinámica y disruptiva, decía, a ver, ¿dónde me meto? ¿Qué voy a hacer? Y lo único que me atraía, por no decir que me atraía muchas cosas, desde luego, era la gran responsabilidad que suponía el asumir un reto, de ir más allá de la limpieza, de los pasillos, de la limpieza de las paredes, ¿no? De lo que son los edificios públicos y de lo que parece que es el concepto que tiene el ciudadano un poco de la administración pública, que va por un lado mientras que el mundo va por otro. ¿Qué hago yo aquí? Me dije entonces, ¿no? Pensé, vuelvo a insistir, que tenía oportunidades de compartir cambios que había ido viviendo toda la vida y que seguramente tenía que seguir viviendo desde otro plano. No os voy a aburrir con datos, pero últimamente estoy mirando bastantes datos y me llama la atención que en España, por español, estamos aportando 403 euros a la discapacidad en general, ¿vale? Pero no estamos de los mejores, ni muchísimo menos. Es que Dinamarca aporta 4 veces más. Y por debajo de Dinamarca y por encima de Francia hay un montón de países que están a la derecha de esa barra roja, que son los países del norte de Europa. Aunque no se ve, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur están en el margen izquierdo. Por tanto, los capitalismos más exacerbados tampoco parece que estén apostando por un gasto público, precisamente, ¿no? Pero, desde luego, nos parece más o menos, pero en todo caso es una gran responsabilidad decir qué hacemos con ese dinero. Hay gente y hay entidades, en este caso PricewaterhouseCoopers, que no es precisamente una organización de izquierdas. Entidades como esta, que se dedica a hacer consultorías, ahora mismo está vendiendo su idea de cambio hacia la administración pública, está vendiendo que hay que transformar la administración pública, que el status quo no está funcionando, que es necesario porque hay un gasto público elevado, venimos de una crisis, las estructuras son poco eficientes, hay un cierto alejamiento del ciudadano y los modelos son anticuados, que se rige un cambio de paradigma, dicen. Yo he sacado y he aportado algunas cosas de mi cosecha y de la vuestra, de lo que vamos intercambiando, pero creemos, y esta gente lo dice, que hay que apostar por una regulación inteligente significa, entre otras cosas, menos intrusiva, que hay que asumir por parte de la Administración un rol impulsor y facilitador de la innovación y la cohesión social, y la cohesión social es algo que estoy descubriendo que cada vez tiene más importancia como catalizador del empoderamiento de los ciudadanos, como los ciudadanos que conforman a Madipesmet, a buscar los soluciones a los problemas reales, ¿no? Que se deben generar estructuras más flexibles y funcionales, que debe haber una mayor relación y mejor relación con la ciudadanía en general, basada en la confianza, que eso implica una agenda compartida y que además deben evaluarse los resultados, cosa que normalmente no se hace respecto a las políticas públicas. En mi caso se hará seguro porque voy a volver a esta casa dentro de un tiempo y de una forma o de otra se ha evaluado. Entonces, cuando empezamos en finales de agosto, si no me equivoco, lo primero que hacemos, finales de julio, perdón, es repensar y diseñar pues, ese camino que habíamos hecho personal y profesional para ver qué podíamos aportar a la Administración. Y lo primero que hicimos, como enseñó Fernando antes, también fue un canvas, que también lo aprendimos a hacer aquí. Pensamos que lo primero que había que hacer es clarificar cuál era nuestra propuesta de valor en relación a las personas con discapacidad y también a las personas mayores, porque ahí nos juntamos todo el equipo de personas con discapacidad y mayores, que es la vicepresidencia que rige Javier. Poco después, en octubre, presentamos el plan estratégico, fruto de ese lienzo inicial. Esas casillas que veis, no me voy a enredar, pero esas casillas que veis allá arriba a la derecha son 9 proyectos
que trabajan lo que es una estrategia de 4 ejes, 12 líneas y 24 retos. No os voy a aburrir con esto, pero básicamente me voy a centrar en los 4 ejes que rigen la estrategia de IMAX durante estos ya 3 años y poco. Que sea una organización centrada en la persona, que esté alineada no solo entre lo político y lo técnico, sino entre la ciudadanía y la administración, entre los distintos niveles de necesidades, entre las distintas administraciones, etcétera, que sea eficiente, es decir, que haya una gestión ágil y responsable y que esté conectada. Vamos a hablar de estas cosas y vamos a intentar aterrizar en algunos cambios que hemos ido haciendo respecto al empleo. Atención centrada en la persona significa, para empezar, escuchar, significa empatizar, significa que lo que tiene dentro de la persona pueda contribuir a sumar fuera. Y eso implica aceptación incondicional. Por eso me gusta mucho más este otro dibujo, que a priori parece que no es atención centrada en la persona porque lo que hace es salir cosas de la persona, pero es que precisamente ahí tenemos que estar para recogerlas, recoger necesidades de apoyo, trabajar en la comunidad, exigencia de que se puedan elegir las distintas opciones, lo que determina entornos y servicios más flexibles, hablar no de ubicaciones, sino de itinerarios personales, que cada persona haga su camino, y eso es lo que tenemos que apoyar, que cada persona tenga su propio camino, y sustituir el concepto viejo del bienestar y de lo asistencial por el mundo de las oportunidades, ¿no? Incluso de las oportunidades a cometer errores como tenemos cualquier persona. Eso implica ayudar, estimular y promocionar. Ese es el cambio de paradigma grande que se ha hecho en discapacidad, bajo mi punto de vista, y que debe recoger la propuesta de valor en cuanto a nuestra forma de hacer las cosas en relación a discapacidad desde el IMAX. Es pasar de un sistema de protección a un sistema de inclusión. Antes lo pasé muy rápido, pero estamos gastando aproximadamente un 26,8% del PIB en protección social. En protección social. Yo creo que tenemos que gastar cada vez más en las cosas que salen ahí a la derecha, en itinerarios, en oportunidades, en desarrollo personal, etc. Entonces, para eso hemos trabajado en una serie de herramientas durante esos 9 meses. La principal o la de más largo recorrido hasta ahora, aunque todavía no se ha aprobado, pero muchos de vosotros lo conocéis porque lo hemos trabajado juntos, es un reglamento de acreditación que nos va a hacer hablar del mismo lenguaje, a ponernos de acuerdo sobre lo que queremos cuando hablamos de servicios para personas con discapacidades, ¿no? Además, tenemos que conseguir una cosa, que los 40 años de historia, los 50 años de historia en muchos casos, de servicios a personas con discapacidad no queden en agua de borrajas por el hecho de que haya un cambio normativo y, por tanto, haya una garantía de fe de que la foto fija de lo que hay actualmente, antes hablábamos de estabilidad, que la foto fija de lo que hay actualmente a nivel de servicios y de plazas pase automáticamente a partir de 1 de enero de 2017 con el concierto social. Y ese es un marco que nos lo posibilita. A partir de ahí será quien tenga que correr será la Administración y también, por supuesto, las entidades, pero a la hora de establecer esas reglas del juego, que es el reglamento de acreditación. Esas reglas de juego, que es un instrumento que pensamos que puede ser muy útil, tiene que cumplir 4 cosas: que aporte valor público, que aporte valor a las personas, que sea flexible, que sea simple, que sea fácil de entender y que sea también exigente. Y no está ninguna de esas 4 cosas reñidas unas con las otras, sino que al contrario, son absolutamente necesarias. Entonces, me voy a centrar en 4 focos: 2 qués y 2 cómos. Cuando hablamos de qués, hablamos de cartera de servicios, es decir, de qué tipo de apoyos estamos hablando. Y hablamos también de una forma de prestar esos servicios, de un sistema de apoyo que es, al final, también una forma de entendernos. Cuando hablamos de cómo, vamos a hablar un momentito de principios rectores y de criterios de acreditación, que son los que van a determinar los niveles de exigencia y los niveles de calidad. Vamos a hablar muy brevemente de la cartera de servicios. Ahí en rojo, aunque no lo leéis, pero no es necesario, tenéis a la izquierda el hombre que salta vallas, son los servicios de promoción de autonomía. El solecito son los servicios de estadas diurnas, la casa son servicios en vertical de apoyo a la vivienda o residenciales, y el hombrecito con el maletín son servicios técnicos. Lo que está en rojo serían los servicios que contemplan apoyos de tipo laboral, de tipo ocupación o empleo. Y me voy a centrar especialmente en uno, porque creo que es el que recoge el marco más flexible que nos permite incorporar plenamente las ideas esenciales del modelo de empleo que está presentando una y otra vez Fernando, Adeidis y compartiendo FOCUA y el sector a nivel estatal. Bien, me voy a centrar en algunas cosas de lo que recoge la definición del servicio ocupacional en este reglamento. En primer lugar, cualquier tipo de actividades. Actividades ocupacionales de bienestar, de aprendizaje para la autonomía y de inserción sociolaboral. Es decir, definimos un marco amplio de actividades. En segundo lugar,
Reconocemos abiertamente, como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, que el servicio ocupacional puede prestar servicios de ajuste personal y social y, por tanto, puede prestar apoyos para el empleo. Y no solo eso, sino que la finalidad del servicio ocupacional, siempre que sea posible, va a ser la de capacitación laboral y el mantenimiento y mejora del empleo, bien sea en centro especial de empleo o bien sea en empleo con apoyo, siempre que sea posible, promoviendo la inserción en el empleo ordinario. Me parece que si no reconocemos esto, no podemos hablar de itinerarios, porque el itinerario tiene que generar la flexibilidad suficiente como para que las personas no tengan que pedir permiso a la Administración para cambiar de servicio. Por tanto, la idoneidad para que una persona tenga el reconocimiento de servicio ocupacional vendrá dada porque la persona tenga un certificado de discapacidad y punto. Lo que se va a pedir después es que efectivamente esos itinerarios estén trabajando bien y por eso, y luego pondré algún ejemplo, iremos al cómo y a cómo se hará el seguimiento. Bueno, una serie de obviedades también que hay ahí que ya hemos comentado muchas veces. El servicio ha de adaptarse a la persona, pero no solo a la persona, sino también a las circunstancias del mercado laboral. No es lo mismo una época de vacas flacas que una época de vacas gordas. Entonces, los apoyos, además, se han de dar a las personas garantizando una posibilidad de retorno si la adaptación laboral no es exitosa o si aparecen más necesidades de apoyo por deterioro o riesgo de exclusión. Se pueden y se deberían de prestar actividades y entornos, cuantas más actividades y entornos en la comunidad, porque precisamente uno de los criterios básicos que recoge el reglamento, esas reglas del juego, va a ser la inclusión. Es posible también prestarlo a jornada completa o a jornada parcial. ¿Por qué no? No solamente porque una persona esté en itinerarios formativos, laborales o compatibilizando el servicio ocupacional con un programa de empleo. No solamente por eso, sino porque sencillamente a lo mejor la persona solamente quiere usar el servicio de 9 a 2. Y esto tiene que poder pasar también en otro tipo de servicio, como un centro de día o cualquier otro. Y además, como decía, debe haber la posibilidad de complementar ese servicio o sustituir a servicios que por carestía de programas, de otras soluciones o de fórmulas de financiación no se produzcan en beneficio de la persona, y estamos hablando de empleo con apoyo básicamente o de ajuste en centro especial de empleo. Y por hoy el ajuste en centro especial de empleo está cubierto, pero por ejemplo en empleo con apoyo ahora mismo está habiendo cada vez más solicitudes de plazas que se están financiando con el servicio ocupacional ya por parte del IMAS. Es decir, no estamos hablando de un futuro, estamos hablando de un presente. Todo el itinerario desde lo social, lo hablaba Javier. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas y estamos hablando de apoyos. Cuando hablamos de apoyos, y este modelo un poco me gusta mucho porque por su simplicidad, me ayuda mucho a entenderme a partir de una idea de una web que creo que nos descubrió Mar López, de Ciudades con Talento. Me gusta mucho esta especie de 3 esferas con la persona en medio, que en la parte del programa, el proyecto Ciudades con Talento, que es un proyecto precioso, por cierto, hablaba de ampliar posibilidades de bienestar y de vínculos. Bueno, yo he sustituido ampliar posibilidades por autonomía, pero es lo mismo. Esas 3 cosas, esos 3 ejes, realmente son la parte sustancial de la atención a las personas. Las organizamos por áreas de apoyo y por actividades y programas. Y ese esqueleto, ese sería el esqueleto, digamos, de prestación de apoyos que recoge el reglamento, es aplicable a cualquier tipo de servicios. Por tanto, cada servicio, cada cartera de servicio no es hijo de su padre y de su madre, sino que tiene una serie de prestaciones conforme a una misma forma de ordenarse. Por supuesto, con sus características. Estos que están en rojo y sombreados son los de servicio ocupacional. Los del centro de día serán otros, los de un servicio residencial serán otros. Definimos mínimos en el reglamento, pero por supuesto se da juego para que las organizaciones puedan de alguna forma hacer aportaciones particulares o personales respecto a una mayor cantidad de servicios a prestar. Bien, algo importante también para nosotros es hablar de principios, hablar de valores, y hemos recogido 5 sustanciales que nos van a ayudar a hacer el seguimiento de calidad de los servicios. Que haya una atención centrada en la persona, que se trabaje el bienestar, se trabaje la autonomía, se trabaje en los derechos y se trabaje la inclusión. Que se trabajen estas 5 cosas. Esto lo pedimos como algo de alguna forma obligatoria. Lo que hay ahí debajo de atención centrada en la persona son posibles indicadores de que eso se hace bien.
Detrás de esos indicadores estamos haciendo una guía de evidencias que nos ayudará a ver si efectivamente eso se está haciendo o no se está haciendo, qué se puede pedir o qué no se puede pedir. Pongo un ejemplo, cada persona, un profesional, tiene que tener un profesional tutor referente. No puede pasar que hablemos de planificación o de atención individual o de atención personal y la persona o el familiar no sepa quién es su tutor referente o su profesional referente. Esto sí o sí tiene que suceder y esto lo tenemos que decir para que se pueda concertar un servicio con el IMAS, ¿no? Y finalmente, el último apartado serían los cómo. Entonces, ahí es donde ponemos el mayor peso de cara a la exigencia, porque lo anterior va a ser una mejora continua. En el punto 1 de calidad del modelo de atención, habla precisamente de de cómo se aplican esos 5 principios, pero además hablamos de más cosas, de que tiene que haber un sistema de gestión de los derechos de las personas, por ejemplo, el comité de ética, pero puede haber otro tipo de foros de trabajo, que tiene que haber unas mínimas garantías de calidad en la gestión, de sostenibilidad económica y de calidad del empleo de los trabajadores. Por ejemplo, que haya un 70% o a partir de un 70% de contratación indefinida. Todo esto son criterios o condiciones, exigencias que se van a plantear a las organizaciones que quieran concertar servicios con el IMAS y, por tanto, formar parte de la red de servicios sociales. Es fácil entender lo que significa estar alineados, ¿verdad? Entonces, eso es un mal endémico a veces de las administraciones públicas porque son estructuras rígidas y las estructuras rígidas muchas veces, y el IMAS es de las menos rígidas, y tengo la gran fortuna de trabajar pues, con buenísima gente en relación a esto, pero aún así hay rigideces y eso es una de las cosas más complicadas de combatir y que a lo mejor inicialmente más pereza me daban, pero que realmente están empezando a dar frutos en algún caso, porque hay obviedades que son fáciles de cambiar, solamente hay que querer hacerlo. Por ejemplo, antes la gente pues, se dividía pues, por funciones y tal, y lo que hemos hecho ha sido definir unos proyectos y hacer que la gente se sume. Antes había especialistas y lo que hemos hecho, especialistas por ejemplo en valoración, es que todos los técnicos hagan valoración, que sea una tarea inherente a cualquier técnico. Antes se atendía a la gente en despachos, y lo que estamos empezando a hacer es que la gente vaya a domicilios o que vaya a los centros. Antes se compartían espacios, mejor dicho, no se compartían, había espacios separados para los equipos por secciones y tenemos un proyecto para reunificar esos espacios. Para todo esto hay resistencias, por supuesto, pero vamos a ir consiguiendo cosas. Y las dos más importantes son las dos últimas, el alejamiento de las personas con discapacidad, que te produce una desconexión absolutamente de lo que se está haciendo y de para qué estás financiando, y el alejamiento de los servicios, que además te produce desconfianza por parte de las organizaciones, ¿no? Entonces, eso tenemos que conseguir cambiarlo. Otro punto es la eficiencia. Tenemos que tratar de hacer cosas para una gestión más ágil. Si algo podemos presumir, y Javier lo hace muy a menudo, y es verdad, lo podemos hacer, el IMAS como administración pública, es de pagar relativamente rápido. Pagamos a 35 días, mucho más rápido que muchas de empresas privadas y más rápido que la mayor parte de administraciones públicas. Pero tenemos muchas asignaturas pendientes, como mejorar el tema de la gestión de lista de espera, que además está muy, digamos, enmarañado por un tema informático, que estamos tratando de resolver, y por una falta de criterios, una complejidad en criterios a la hora de definir en qué posición de la lista de espera se coloca una persona. Lo que veis ahí a la derecha es una propuesta de trabajo que estamos baremando ahora mismo, muy simple, de manejar 4 criterios para definir lo que es una urgencia y lo que es la lista de espera, que sea exclusivamente por orden de solicitud, por fecha de solicitud, y a partir de ahí tú tengas claro, en función de la puntuación de esas 4 cositas, qué persona pasa a la bolsa de urgencias y cuál no, cuál simplemente va por orden de solicitud. Y finalmente, para estar conectados es una absoluta necesidad, porque es que si no estamos hablando lenguajes diferentes y estamos yendo por caminos distintos. Entonces, tenemos que compartir unos tiempos y unos objetivos de trabajo. Ahí hay algunos ejemplos de equipos de trabajo que ya hemos compartido con todo el sector, con todas las entidades del sector, incluyendo todas las federaciones y todos los tipos de discapacidad. Estamos trabajando, como dijo antes Javier, un pacto sectorial, vamos a tener reuniones con técnicos de valoración para definir instrumentos, hay distintos foros, la tabla de accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no nos cansaremos de hacer este tipo de cosas, igual que de ir cambiando algunos temas como, por ejemplo, los que fomentan o van dirigidos a generar o a impulsar la innovación social o la cohesión social. Ya os anticipamos, se tenía que haber aprobado y finalmente por un tema técnico no se ha aprobado en un despacho extraordinario del Pleno, pero se va a aprobar en junio un cambio de denominación y de objeto de los antiguos premios de solidaridad y accesibilidad que fundó Jaime Garau a los premios de innovación social
que de alguna forma queremos que recojan todo ese nuevo modelo y ese nuevo espíritu del que estamos hablando. Finalmente, ¿cómo fomentar? Pues desde la Administración Pública la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Pues yo creo que tratando de hacer esas 4 cosas de las que hemos hablado y con ejemplos concretos, aterrizando y trabajando juntos. Bueno, se me ha acabado el tiempo, o sea que cierro ya. Muchísimas gracias. Tenemos que ir al ritmo de las personas tienen prisa y el tiempo es corto. Gracias.